Salto, de Rosa María Fajardo. Llegué a la ventana, miré la noche, la tenue luz de luna escurriendo por el cauce de la calle. La vela agonizante recorta mi distorsionada silueta y la clava en la pared. Irremediablemente pienso en él y por ello lo nombro. Pero no lo encuentro, nada hay en el cuarto que lo pueda contener. Abro las hojas de la ventana de par en par. Una bocanada nocturna apaga de tajo la flama de la vela y devora mi sombra. Estoy en penumbra, en el relente y sola. La gente duerme, mi alma permanece en vigilia. No quiero evadirme en el sueño. El azote del insomnio acrecienta mis sensaciones y las vuelve más reales. Regreso a la ventana y la entrecierro. Tomo un cerillo, enciendo la vela encajada en la botella verde azulada y dejo que se consuma hasta sentir una punzada entre el pulgar y el índice. Coloco la botella justo en medio de la habitación, camino hacia atrás y mi espalda desnuda acaricia la aspereza de pared, me deslizo hasta el suelo y me abrazo las piernas. Las rodillas oprimen mis senos. Agito las manos en el aire y veo su proyección en formas grotescas. Me gusta y lo sigo haciendo. Pudo haber sido un instante o una eternidad. Rodando por el suelo, recorro los 4 puntos del espacio. Me incorporo, me desplomo, mis pies descalzos andan por todos los rincones y terminan en el techo. Siempre quise hacer esto. El camisón blanco me cae sobre la cabeza. Lo bajo. ¿O lo subo? No sé. Lo mantengo con las manos ciñéndome. La sangre se me acumula en la cabeza y casi la hace estallar. Despego un pie y lo bajo rápidamente por temor a caerme. No pasa nada. Vuelvo a levantar el pie, lo mantengo en el aire, ahora el otro con más cautela. Suelto el camisón y cierro los ojos esperando el golpe en el suelo que, tras varios segundos, no llega. Antes de abrir los ojos otra vez, extiendo los brazos que buscan en vano algo firme. Al abrirlos, lo primero que veo son mis pies arriba, pegados al techo. Miro hacia abajo y veo el piso, ahora techo sobre mi cabeza. Asida al aire, siento las vísceras desprendiéndose y aglomerándose en mi cuello. Tengo un descenso no muy afortunado. Pudo haber resultado peor. Vuelvo a usar los pies. Salgo del cuarto y recorro las habitaciones donde duermen personas de rostros familiares. Me detengo a observar la curvatura de sus cejas, la profundidad de las arrugas en sus ojos y escucho sus densas respiraciones. Estos detalles se vuelven relevantes cuando se tiene la certeza de que jamás se les volverá a ver. Me dirijo nuevamente a la ventana y en cuclillas me mantengo unos instantes en el pretil, balanceando el vértigo que ahora me abandona. A falta de alas, extiendo mi espíritu y me deslizo como lo hacen los animales acuáticos. El aire lame mi cuerpo desnudo en lienzo blanco. El ángel que impávido lo ha de velar tendrá ancladas alas de piedra. Las mías se despluman en eternidad. Primero daré una vuelta por la ciudad adormilada. No descarto la idea de merodear por tu ventana. Quizá luego vaya a vivir con los pájaros, con quienes habré de emigrar. Tal vez un día, después de beber cielos y recorrer mundo, logre persuadir a la muerte y, ataviada de vida, regresar. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput, un canal para las artes, la lengua española y la literatura, un canal al que no le interesa la moda, sino los temas atemporales. Si no te has suscrito, hazlo. Siempre habrá sorpresas. Hoy está con nosotros
Rosa María Fajardo, narradora y poeta nacida en la Ciudad de México, con corazón italiano. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, con equivalencia de grado por l'Università degli Studi di Trieste, en Italia. Tiene máster en escritura creativa en l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, en Nápoles, y maestría en literatura y creación literaria en el Centro de Cultura Casalam, en México. Fue reportera en el periódico Uno más Uno y correctora de estilo en el suplemento cultural Sábado del mismo diario. Fue catedrática en la UNAM y profesora en el Tecnológico de Monterrey. También participó en el IMER. Ha colaborado con la UNAM y con Filopalabra como profesora de italiano. Vivió en Italia más de 18 años en distintos lugares, de sur a norte. En ese país fue diseñadora de cursos de capacitación empresarial, traductora, intérprete y profesora de español. Es coautora de una revista literaria y de 2 antologías de cuento con el grupo literario Trato Libero. Durante su posgrado en Nápoles tuvo un periodo de formación con el fotógrafo italiano Mimo Iodice, amigo y colaborador de Andy Warhol, la figura del pop art. La vida de Rosa María sigue transcurriendo entre México e Italia. Una entrevista a Huberto Batis fue incluida en el libro de este último titulado Estética de lo obsceno. Rosa María también ha publicado en otros medios literarios o en otros medios impresos, además del mencionado Uno más Uno y del suplemento Sábado, también en la revista Generación y en Italia en la revista literaria Linfera y en el suplemento INK del periódico universitario Inchiostro. Rosa María ha sido galardonada en los premios Ariadna, tuvo mención honorífica en poesía 2022 y el primer lugar de cuento en 2020. Fue coautora de la antología Cántaro de Voces, escritoras mexicanas. Ámame 2 veces por si no te vuelvo a ver es su primer libro de cuentos y de él hablaremos hoy. Hola Rosa María, agradezco que hayas aceptado la invitación para hablar sobre este magnífico libro de narraciones breves pero intensas. El amor y el erotismo son 2 ejes temáticos de tu libro, pero también la muerte. Además, la mayoría de los cuentos están escritos en primera persona y el personaje central es femenino. Lo anterior me da ya una idea de la razón del título. Cuando lo leí, me remitió de inmediato a una popular canción de The Doors, Love Me Two Times. En uno de tus cuentos aludes a este grupo y al ya mítico Jim Morrison, pero quisiera que ahondaras más en esto. ¿Por qué el título Ámame 2 veces por si no te vuelvo a ver? No hay ningún cuento que se titule así. ¿Por qué decidiste ponerle al libro de esta manera? Hola, Juan Antonio, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de poder charlar contigo y que nos escuchen las personas que estarán en su momento. Pues me has descubierto. Pocas personas han logrado captar esta pista del Love Me Two Times de The Doors. A mí me encantan los Doors desde hace muchísimo tiempo y desde que yo tuve el deseo de escribir este libro porque pues, pasó por varias etapas en la mente. Fue un deseo y después fue un proyecto y después fue un plan. Yo tenía ya ese título en mente. Dije, se tiene que llamar Ámame 2 veces por si no te vuelvo a ver. Pero tenía así esta frase de la canción de los Doors, Love Me Two Times. Y no hay ningún cuento que se titule así, como bien dices, de los 11 son 11 cuentos, pero hay uno que sí abre con esta frase, que para mí resulta además una especie de plegaria, de invocación, querer que el momento que se está viviendo se vuelva a repetir quizá
si no en este momento de vida, sí en el tránsito y en el reencuentro en la muerte. Esa plegaria de ámame 2 veces por si no te vuelvo a ver. Es ese vivir intensamente el momento y el instante, porque no se sabe en qué momento la chispa de la vida se va a acabar. Entonces, este eje de la plegaria, del querer que el momento se prolongue, yo lo englobo en todos los cuentos con aprovechemos el momento y el instante, es ahora o nunca, vivamos lo mejor, pase lo que pase, a que no suceda. Yo prefiero arrepentirme a quedarme con la terrible duda de no haberlo vivido. Vivido. Ujú. De Profundis es el título del primer cuento. También nos lleva un poco a Oscar Wilde. Allí los ingredientes eróticos y tanáticos se mezclan con lo fantástico como si el lector ingresara con el personaje Ana Luz a otra dimensión, a un paralelo del mundo con una atmósfera distinta. El deseo crea realidad. El deseo, esa fuerza, esa energía que encuentra su objeto en la imaginación, se desencadena en un ritual y en una ofrenda que se llevan a cabo en un cementerio. Eros y Tánatos se casan y Eros resulta tan corpóreo como inmaterial. Voy a citar un pasaje de este cuento de Profundis. Si mi vida pudiera arrebatarte de la muerte, toda te la entregaría. Si mi sangre pudiera hacer latir nuevamente tu corazón, te la daría a beber. Y no es que los muertos no regresen de la tumba, sino que tú no quieres volver a la tuya y tu rumbo es incierto. Vas sin gravedad, sin proyectar sombra, y la mía se fue tras de ti bajo un marchito conjuro de pasión. Hasta aquí la cita. Creo que este cuento es una alegoría de cómo la muerte penetra constantemente la vida y viceversa. Es una suerte de movimiento dialéctico que de manera insuperable representó filosóficamente, por ejemplo, José Gorostiza en su poema Muerte sin fin, en el que también tenemos ese movimiento de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, ese movimiento constante de mutua penetración. En tu cuento leemos el amor imposible de la muerte y la vida, condenadas a no poder reunirse jamás. Esa noche se tornó realidad. Y más adelante, la muerte penetrando la vida cabalgando a la muerte, efluvios confundidos. Esto obviamente, bueno, nos recuerda al complejo juego de oposiciones, de conciliación de contrarios. ¿Qué opinas al respecto y de dónde te llegó la idea de conjuntar estas dos fuerzas en un cementerio? ¿Tiene que ver el Día de Muertos en México, por ejemplo? Tiene mucho que ver. Este cuento es para mí muy querido porque se publica por primera vez en Italia. Hago este paréntesis porque es importante y se enlaza con la pregunta que me has hecho, porque mi profesor de la maestría en Nápoles me preguntó lo mismo, Juan Antonio. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo fue que creaste este cuento? Porque parece que estabas en trance. Y seguramente sí lo estaba, porque recuerdo además que lo escribí de una sentada, de verdad de una sentada. Entonces, haberlo proyectado en italiano, que se publica ahí, y luego pasarlo a la lengua original mía, fue además otro pasaje muy profundo para mí. Seguramente, seguramente hay o homenaje a la muerte. A mí me ha fascinado siempre el mes de noviembre, todos sus olores, su misticismo, y creo que mi pasión por las cosas del más allá se enlaza perfectamente en este cuento, que es una búsqueda, un desafío por lograr que la muerte y la vida que viajan en estos binarios, en algún momento se encuentren, al menos se rocen un momento, sea posible, aunque sea de manera fugaz. Entonces voy invitando al lector a caminar
conmigo, que voy presenciando el pasaje de Ana Luz hasta ingresar a las puertas del más allá. Es el nombre que le doy al cementerio, además nos estamos adentrando en el más allá para entrar en un paralelo del mundo, en algo que digo puede ser real, no en un mundo paralelo, no creíble, que no existe, sino en algo que vamos a provocar que exista, hacerlo realidad, ese día, a través de este conjuro de sangre. Entonces creo que la vida no se puede pensar sin la muerte y viceversa. Tienen una fuerte atracción ambas y al mismo tiempo se repelen. Entonces, para mí era tratar de hacer que este amor de ultratumba se pueda llevar a cabo, se pueda realizar al menos un momento a través de este conjuro de amor que es muy fuerte, tiene imágenes muy fuertes, porque esta chica le dona su virginidad a este muerto dentro de esta capilla que encuentra abierta, y esta sangre virginal derramada es la que atrae al, al muerto, que torna a la vida, ¿no? Con este conjuro desatado por Ana Luz. En cuanto al erotismo, yo pienso que no hay frontera entre el erotismo y la imaginación, ni entre el arte y la imaginación permea todo el libro. En el segundo cuento, Satonel es un ángel ajeno al bien y al mal. Creo que su mismo nombre, si no me equivoco, conjuga una raíz que nos remite a Satán, el adversario, y a ángel. No sé, ya nos dirás. Esto lo hace perfecto, pero también es un símbolo, a mi juicio, de la ambigüedad natural de estas dos polémicas categorías morales, definidas siempre por algún código, es decir, por la conciencia humana y su afán de organizar el mundo que lo rodea. Tenemos aquí en este cuento otra alegoría del diálogo entre Eros, el deseo o el impulso de vida, y Tánatos, el impulso de muerte. Y también, claro está, entre lo real y lo sobrenatural, entre el bien y el mal, entre lo profano y lo sagrado, lo que pone todo movimiento, ya que no hay una conciliación absoluta de opuestos aquí. Y bueno, me parece que todo el libro trata de este juego de oposiciones, de esas dos maneras de entender el mundo, con temas a veces heterológicos, que se alejan del logos normativo, del sistema que justo intenta regirnos al excluir uno de los opuestos y no sintetizar ambos como pretendieron algunas corrientes en la antigüedad. No sé qué piensas al respecto. Sí, Juan Antonio, este cuento que también nombras ahora es otro muy importante que yo decido incluir en estos 11, porque lo trabajé prácticamente al Alemón con el maestro Huberto Batis. A él le gustó tanto que decidió trabajarlo conmigo y me pide que se lo dedique. Y también él me pregunta esto, ¿por qué Satonel? Este nombre me suena a Satán. Y es que sí, en este ángel hay una dualidad de oscuro y de luz, no se sabe. De hecho, si es un ángel escapado del cielo y del infierno, esto lo vamos tratando de descubrir mientras se va desarrollando la historia con su amante terrena. Y efectivamente, esta dualidad de Satonel, algo celestial, algo bueno con algo malo. El bien y el mal que integra esta dualidad de Satonel está plasmada ahí en su nombre fuerte, este de Satonel. Y aquí estaba yo pensando en un poema de Rilke, en una parte del poema de Rilke que parece que hace una invocación. Dice algo así, tú seguramente sabrás más acerca de esto. Si yo invocara a alguien de la corte celestial, alguien vendría a mi encuentro, alguien respondería a mi llamado,
y Satonel responde al llamado de esta mujer anónima que regresa después de un día de lluvia, de no sé dónde, no se sabe dónde regresa. Y, y su vida da un vuelco cuando en la azotea de su casa encuentra un ángel atorado en la antena de la televisión. ¿No? Este grito dentro del anonimato voraz de la ciudad que absorbe esta mujer, la vuelve en única, en la elegida por este ángel, alguien de la corte celestial, entonces, como citaba Rick, que respondió al llamado de esta mujer y va a vivir un intenso romance con este ángel. Eh, enlazo también nuevamente una parte del poema de Rilke porque se va a desafiar nuevamente al bien y al mal, a lo sacro y lo profano, y estos amantes van a hacer realidad de su pasión, van a consumar su pasión. Entonces, este ángel la va a abrazar en algún momento, la va a proteger, le va a dar este abrazo intenso con sus alas, con su grandeza, pero va a ser fugaz este encuentro, este momento, este romance, porque ella está atada a tantas cuestiones terrenas que la atan, que no le dejan acariciar las alturas de Satonel, que es ajeno a este mundo, que es tan intrincado que hiere sus alas, Juan Antonio. Entonces, sí, hay siempre toque de parafilia en mis cuentos, este gusto por lo prohibido, ¿no? Por el encuentro de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad, lo sacro y lo profano, que siempre es más atractivo y que se lleva a cabo de manera fugaz, intensa, se incendia, arde y desaparece. Y parece que no queda rastro de ninguna de estas historias. Para que quede mínimo rastro de estas historias, es que decido plasmarlas en esta antología de cuentos. El cuento Adrian no suena a nombre de vampiro, pero así dijo llamarse. Empieza de esta forma. La espalda desnuda, húmeda de sudor y surcada por un hilo de sangre, impresa en una fotografía blanco y negro, sería la única prueba de mi noche con un vampiro. Y de nuevo es clara la oposición que haces, la oposición a la que me he referido. El irreconciliable amor entre la muerte y la vida fue nuestro encuentro. Se lee también aquí en este cuento. La narración nos explica el porqué de esa primera imagen. Hay tintes humorísticos y tratas el tema del vampirismo de un modo que, hasta que leí tu cuento, no había leído antes. No es, sin embargo, una parodia del género vampiresco. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo surgió este cuento y por qué decidiste tomar un tema ya tan tratado como el del vampiro? Que también nos remite al mal, también nos remite a lo oscuro. Así es, siempre hay algo que contar, algo nuevo en todos los personajes, como los vampiros. Y esta es la historia particular de Adrian, ¿no? Un vampiro de ciudad que ha tenido que correr el mundo, sobrevivir y está totalmente humanizado, ¿no? Ahora vive en algún lugar de la ciudad. A mí me gusta imaginar que por ahí anda deambulando todavía, pero él dice venir de lo más remoto del tiempo, ¿no? Como dice en alguna parte del cuento, y se alimentó de sangre de reyes, de dulces princesas, de los piratas más temidos, de alguna criatura mitológica, y ahora viene a buscar la sangre de esta mujer que dice, pero yo estoy anémica, no creo que mi sangre sea apetecible, porque le habré resultado atractiva a este vampiro, ¿no? Que lo cuento de un modo muy natural, sí, sin llegar a lo cómico, pero a lo real, porque es la vida real de un vampiro viviendo en la ciudad y tratando de sobrevivir y encontrando sangre fresca
para poder continuar existiendo, ¿no? Y entonces cuento, pues, las vicisitudes de este vampiro que de repente en su cacería, esta noche se encuentra dentro de una cafetería, buscando sangre viva, y le atrae la de esta mujer de nombre Eterna. El nombre no está elegido acaso, Eterna. Y esta mujer es una fotógrafa y de repente pues lo invita a dar un paseo por la ciudad, él le confiesa de lo más natural que es un vampiro, ella cree que es una broma insípida, no le teme, él se desconcierta ante la confesión de que es un vampiro y ella queda impávida y le da una nueva cita para que se presente a hacer una sesión fotográfica. Él no se presenta a algunos días hasta que de repente por ahí lo vuelve a encontrar y ella revelando el rollo de fotografías, porque estamos hablando de una cámara todavía un poco antigua de hace algunos años, se da cuenta que en ninguna de las fotografías salió Adrián. Entonces dice, ¿qué pasa aquí? Entonces sí será un vampiro. Ella queda totalmente fascinada con este hombre porque además es bellísimo, ahí sí respeto el estereotipo de los vampiros, lo imagino bellísimo. Ella queda fascinada con este hombre y él la seduce, la lleva a la oscuridad, a su mundo, pero dentro de la ciudad, no es un castillo, no es un castillo de vampiro, ¿no? Con candelabros, con sótanos. La lleva a recorrer las ciudades y se van de Barranca del Muerto, también elijo estos nombres, ¿no? De Barranca del Muerto a Niño Perdido, al Callejón del Diablo, que es a donde él la lleva, la trae casi levitando para consumar su amor y erotismo que realizan, porque como te decía, es un vampiro tan humano que solemos ver a vampiros que asexuados, ¿no? Y este es un vampiro totalmente de una carga sexual tremenda. Y ellos tienen una relación sexual intensa, intensa, potente. Y a través de esa relación sexual que después se consuma con la mordida, pues no sabemos si Eterna va a tener el mismo destino. Ella empieza también a refugiarse de la luz del sol, es la última vez que ve la luz del sol y regresa a su casa con esta prueba de su noche con un vampiro, ¿no? Donde sale este hilito de sangre, pues, eso sí sucedió. Y entonces ella también empieza a rolar las calles de la ciudad, hambrienta de sangre nueva. Y por ahí hay una frase interesante que dice, eh, bebiendo un americano, ¿no? Bebiendo un americano todas las noches, algo así digo por ahí, ¿no? Espero que Adrián aparezca bebiendo un americano, ¿no? Es un café, es un juego de palabras, también por ahí algún chico que se le presente, ¿no? Está Ujú. esperando nuevamente que Adrián la vuelva a buscar, exista este reencuentro y ella salga de la duda si va a ser o no va a ser un vampiro también ella, ¿no? Pues se queda como levitando en un punto medio, ¿no? Ni es totalmente humana ni es totalmente vampira, pero ya no puede salir a la luz del sol. Y hay otro que también nos remite a la cultura popular que se llama licantropía. A la protagonista le llaman la loba y hay un juego intertextual y también, a mi juicio, algo humorístico con Caperucita Roja. Ambos personajes son opuestos, pero se aman, aunque la loba se casa con otro. Yo leo esta narración como una especie de antifábula llena de ironía. ¿Cómo la concebiste? Sí, así es la antifábula, bien lo dices. Este cuento está escrito también originalmente en italiano. Eh, durante mi estancia en Italia, tomando algunos cursos de literatura, fue algo súper mágico que ya es muy difícil que se dé, Juan Antonio, esto. Nos reunimos los alumnos diciendo, ya se terminó nuestro curso de literatura, no, vamos a reunirnos alguna vez en algún café, pongamos un día al mes en un café y empecemos a crear proyectos. Y así lo hicimos.
Nosotros por nuestra cuenta hicimos nuestro propio curso de literatura para ver lo que se había tratado en el curso y así creamos 2 antologías y una revista. Y entonces nos poníamos temas comunes. A ver, una pareja, 2 compañeras. Vamos a tratar el tema de la música. Entonces, una misma canción famosa en italiano, vamos a tomar como punto de referencia, como punto de inspiración y vamos a escribir 2 cuentos. Y en este caso de la loba, pues fue a encontrar pues algún cuento famoso, alguna fábula mundial famosa, y a nosotras nos tocó esto de Caperucita Roja, y esta fue mi versión, mi forma de evocar a la Caperucita Roja Muy bien. en un mundo moderno, ¿no? Sí, además Con muy este amor. original. Ajá. Sí, son dos mujeres que tienen pues este amor imposible también frustrado por los intereses de esta otra persona que es pues una actriz de teatro y entonces pues se casa por interés y sacrifica su amor pues con Caperucita, ¿no? En todo el libro abordas los temas desde la perspectiva femenina y a veces utilizas elementos de la cultura popular, como ya lo mencioné antes. Recuerdo Alcoba Azul, basado un poco en la tragedia de Frida Kahlo, o por lo menos hay una asociación directa entre el personaje y la lucha de la pintora mexicana por sobreponerse a su amputación. Este cuento surge por la casa, por la llamada Casa Azul, por eso le pusiste así. Sí, le puse así por la llamada Casa Azul, inspirada en la vida atormentada de Frida Kahlo, que yo conviviendo con el dolor. Y este cuento, Juan Antonio, también surge en Italia con este grupo literario Trato Libero, y ahora nos toca hablar de enfermedades. Elegimos el tema de las enfermedades, del dolor, y a una compañera y a mí nos toca hablar de las amputaciones. Y entonces me empiezo a informar, me empiezo a adentrar en las cuestiones de las personas que han sufrido amputaciones, es algo terrible y desgarrador, del miembro fantasma, de la terapia del espejo, cosas espantosas. Y entonces yo digo, pues voy a dejar marcadas mis raíces mexicanas aquí en Italia y voy a retomar la historia de Frida Kahlo y aprovecharla para desarrollar este tema que me había tocado de la amputación. Y entonces hablo de la Casa Azul y elaboro una historia inspirada en Frida con otro personaje femenino que vive dentro una casa azul también y tiene una serie de terapias postamputación para tratar de asimilar, de poder convivir con estos dolores desgarradores que ella sufre y además sigue sintiendo que tiene la pierna, y es así que empiezo a desarrollar esta historia para dejar plasmadas mis raíces mexicanas En casi Italia. todos los cuentos aparece la sangre como símbolo de muerte o de vida, desde la sangre de una cortada hasta la sangre menstrual. ¿Por qué? La sangre es vida en sí, es linfa de vida, es chispa de vida, Juan Antonio. ¿O muerte? Desangrarnos, o muerte, desangrarnos nos puede llevar a la muerte, pero también una transfusión de sangre, por ejemplo, nos puede dar la vida. Ujú, Entonces está nuevamente ahí la la dualidad mía y mi pasión incendiaria tanto por la vida como la atracción por las cosas de la muerte y de la oscuridad. ujú. No, Por además de la último, pasión, perdón, además de la pasión, Juan Antonio, el rojo, ¿no? claro, El fuego. sí, sí que tiene también que ver con la sangre, también tiene que ver con la pasión, ¿verdad? Claro, con lo erótico, ahí está el vampiro Adrian cuando están en el callejón en el diablo, ¿no? Ella empieza a sentir un dolor tremendo, carcomerle los ovarios, perdón, empieza a menstruar y es la sangre que bebe el vampiro Adrian, de eso se Mm. alimenta.
exacto. Y bueno, ya por último, en el cuento que leí al principio, que se titula El Salto, cuyo ritmo me parece extraordinario, y también los recursos descriptivos que utilizas, está presente también, aunque de modo más sutil, ese vínculo que tú logras muy bien en el libro entre Eros y Tánatos, el deseo de vida y el impulso de muerte. Y el desenlace es contundente. Tal vez un día, después de beber cielos y recorrer mundo, logre persuadir a la muerte y, ataviada de vida, regresar. La pregunta extraliteraria aquí es, ¿la vida vencerá a la muerte como ocurre en algunos cuentos orientales? Ah, es algo difícil de poder responder, pero el impulso humano, partamos de ahí, es eh, la vida, ¿no? Aferrarse a la vida, sobrevivir. Pero también tenemos este gusto por la muerte, esta atracción por la muerte. Sabemos que es el destino final, que también la muerte la podemos ver como la liberación de todos los dolores, de todos los pesares, de toda esta carga de tensión que podemos acumular los seres humanos y que tratamos de descargar continuamente a través del eros, de la vida, pero el descanso total es la muerte. Entonces, ¿por qué una persona puede buscar el suicidio? Puede ser una de las lecturas de este cuento El Salto. Ella se está acercando a la ventana, va a volar con los pájaros, podemos decir que se va a aventar de un momento a otro, se está despidiendo de hecho de las personas que están en la casa. Y este Pero a sentirse, la vez es reticente, al sí, mismo tiempo, sí, es que sí, está se tentada, resiste. sí, está tentada a hacerlo, pero se está balanceando en la cornisa, digamos, y mientras su pensamiento se balancea en la cornisa, nos está narrando todo lo que está viviendo. Y esta cercanía con la muerte, este estar frente a Tánatos, creo que la hace aferrarse más al Eros y a sentir al máximo esos últimos instantes de su vida. Y está su carga de adrenalina que puede subir al techo y de repente la vemos con los pies pegados al techo o dice, ahora es suelo para mí, adquiere otras habilidades enormes y fuerza descomunal y puede hacer otras cosas que humanamente son imposibles ante esta cercanía con la muerte. Ella está aceptando ya ese destino, creo que ha tomado su decisión y creo que sí se va a lanzar, pero a un vuelo con los pájaros, va a recorrer otras formas de vida y de existencia y va a desafiar a la muerte que dice, no descarto la posibilidad de que en algún momento regrese nuevamente ataviada de vida. Entonces aquí es mi desafío vamos a vencer a la muerte. Al menos en alguno de los cuentos lo voy a hacer posible. Ujú. Rosa María, ¿por qué tu atracción tan intensa hacia Italia y cuándo surgió? Ahí también creo que el Eros tuvo mucho que ver, muchísimo que ver el Eros. A mí siempre me atrajo Italia, el lenguaje, esa cadencia, la belleza del país. Y de repente el destino me dice, ah, sí, bueno, pues entonces mira, aquí está un italiano. Entonces el Eros hace de la suya, me enamoro de un italiano, yo me voy a vivir a Italia. Bueno, me fui a conocer Italia y me quedé viviendo. Me quedé Ujú. viviendo por muchísimos años y me enamoré del país y fue un lugar y ha sido y sigue siendo un lugar muy generoso para mí, que me abrigó, que me dio posibilidades de estudio, de trabajo y tengo afectos muy importantes para mí. Italia me ha ayudado en todo sentido a enriquecerme como creativa, como escritora, y es para mí otra segunda casa. Entonces, que un lugar se ofrezca para ti como una casa hace que sea importantísimo, importantísimo en tu vida. Entonces, sí, he conocido a personas muy importantes en Italia, Juan Antonio, y por Y eso es algunos de tus para mí. cuentos se ubican allí también. Sí, muchos de mis cuentos se ubican ahí en Italia y es también como mi manera de agradecerle a Italia, es un homenaje a Italia, así como cuando estoy en Italia y me piden escribir
plasmo mis raíces mexicanas, de repente, si no estoy ahí o aunque esté ahí, digo, ahora voy a hablar de las maravillas que suceden en Italia y de los grandes encuentros que se pueden lograr en Italia. Suceden cosas maravillosas y que, por ejemplo, en mi ciudad que amo, no se pueden lograr. Por ejemplo, aquí no voy a conocer a un ermitaño. Sí conozco a un vampiro, quizá en algún callejón, pero no conozco a un ermitaño como pude conocer, por ejemplo, en Italia, en las Dolomitas. Tiene En tu una último cabaña cuento. en el cuento de Zacarías, que es un Ujú. cuento premiado además con la editorial Ariadna, donde concursé y salí finalmente, felizmente ganadora. Habla de este ermitaño italiano de las Dolomitas friulanas, que tiene por ahí su cabaña en algún lugar secreto y que de repente vagando por ahí entre la hojarasca, veo ahí a esta persona misteriosa recolectando hongos y pues ahí se crea toda la historia, que tiene tintes mágicos, pero también tiene tintes reales porque esa persona existe, por ahí anda. Ujú. Sí, el personaje se siente muy real. Sí, Zacarías, el ermitaño Ujú. Zacarías. Que supongo el nombre lo sacaste de la Biblia. No, así se llama, Zacarías. Así se llama originalmente. Así se Ujú. llama, o sea, hasta Como el el nombre, profeta. sí, como el profeta. Y Ujú. a mí me sonó a nombre de ermitaño hasta eso, o sea, su destino era ese. Claro. Bien, Rosa María. Y ya para, antes de despedirnos, ¿dónde se consigue tu libro? El libro ya está disponible en Amazon, ahí lo pueden comprar, está disponible en formato digital también, o conmigo personalmente, dejaré mis datos de contacto contigo, con mucho gusto. Claro que sí, los vamos a poner en la descripción de este video. Es un libro muy recomendable. Ojalá lo lean, no se arrepentirán. Los temas son muy variados, pero detrás siempre está ese juego, esa oposición entre la vida y la muerte, entre el Eros y el Tánatos. Muchas gracias de nuevo, Rosa María, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, y sí, los invito a leer Ámame dos veces por si no te vuelvo a ver. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.